Estimados y estimadas estudiantes champañistas, reciban el saludo cordial de su profesor Luis Alberto Basauri Castillo, y hoy acá estamos para nuevamente iniciar un nuevo capítulo de lo que es el área de ciencias sociales y historias, esperando que estés bien de salud, esperando que estés cumpliendo todas las normas que ha demandado nuestro presidente, y bueno, pues cuidándote siempre, y que Dios siempre te guarde, les bendiga a todos, tanto a ustedes como a sus familiares. Vamos a empezar entonces con este tema que lleva por título Organización Económica Incaica, y vamos a empezar desde ahora. Principios de la economía. Tenemos el principio de reciprocidad y el principio de redistribución. ¿Qué podemos ver acá? El principio de reciprocidad. La reciprocidad, entendida como la mutua prestación de servicios e intercambio de bienes, era un sistema organizativo socioeconómico que regulaba las relaciones sociales a diferentes niveles, tanto en la producción como en la distribución de bienes. Ahora, hay dos tipos de reciprocidad: la reciprocidad asimétrica y la reciprocidad simétrica. ¿Qué significa asimétrica? A, ya sabemos que es sin. Simétrica, sin simetría. ¿Qué significaba? Que, por ejemplo, este personaje que era de Lauyu trabajaba en las tierras del Curaca, y el Curaca le daba pocas cosas a cambio. Pero cuando esta persona del Lauyu se iba a trabajar a las tierras del Inca, le daba al Inca, y el Inca no le daba nada a él. Solamente le daba, cada vez que nacían sus hijos, le daba cierto topo o cierto área de terreno para que ahí siga sembrando. Entonces, la asimetría es cuando tú das algo y prácticamente recibes poco menos de lo que tú das o nada de lo que tú das. En cambio, acá tenemos otro, que es la reciprocidad simétrica. ¿Qué viene a ser? Viene a ser el intercambio, ¿no?, entre los semejantes. Por un ejemplo, si este señor de Lauyu tenía acá a otro vecino de Lauyu, cuando este vecino quería cosechar, entonces este señor con toda su familia se iba acá a ayudarle. ¿Y qué le daba a cambio? Le daba, digamos, comida, bebida y los productos que él producía. Cuando este señor le tocaba cosechar, también este señor se iba para acá y a su tierra de él para ayudarle a cosechar, y también le daba a cambio bebida, comida y lo que había producido. En otras palabras, la reciprocidad simétrica se refiere al lema que dice: tú me ayudas y yo te ayudo. Hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. Algo así se hace referencia a este tipo de reciprocidad. Y la redistribución, como su propio nombre indica, era la distribución de todo, no solamente el excedente, lo sobrante en productos, sino también de lo que producían en todo el Tahuantinsuyo, y era distribuido para la gente del Curaca, para la gente del Lauyu y para el propio Inca. Entonces, era la redistribución. Entregar el trabajo al Estado, dice, a cambio de bienes. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a las características del trabajo incaico. Dentro de las características del trabajo incaico está la obligatoriedad. ¿Qué significaba? Que el trabajo era obligatorio para todos, hombres, mujeres, hasta niños podían trabajar en el sistema incaico. El otro aspecto es de la justicia. Acá se practicaba también la equidad dentro de la justicia, es decir, trabajaban de acuerdo a su capacidad física e intelectual. Ni modo que de acá a un niño no lo vas a poder acá cargar piedras, ¿no?, que pesen más que él. Entonces, la justicia tiene que ver con la equidad, correcto. Y pues, como le decía, trabajaban según su capacidad física e intelectual. El colectivismo. El colectivismo se refiere a que el trabajo del Inca era colectivo. Nadie trabajaba solo o por sí solo. Todo era un trabajo colectivo, muy bien implementado, para que todos así podían sembrar, cosechar, pescar, cazar, qué sé yo. Todo lo hacían de manera colectiva.
Y la otra característica del trabajo incaica es la alternabilidad. ¿Qué significa la alternabilidad? Que no siempre se trabajaba en lo mismo. Y también había rotación en el trabajo. Tú podías trabajar en las minas, tú podías trabajar digamos, en los chacras de maíz, otros en la papa y así. Entonces, cada quien tenía su punto de rotación y podía ser todo rotativo. Vamos con las formas. La primera forma de trabajo es el AINI. ¿Y qué es el AINI? El AINI no es más ni menos que un sistema de servicio mutuo, una ayuda mutua de tus parientes. Tú me ayudas y yo te ayudo. A eso se refiere ayuda mutua. Seguimos con el siguiente. Tenemos otra forma, es la minca. ¿Y qué es la minca? La minca es el trabajo comunal convocado por el curaca hacia todos los miembros del Auyu. Entonces, todos estos miembros del Auyu, acá tenemos el curaca, este es el curaca que supervisaba el trabajo, y esos eran todos los del Auyu, de la familia, de los pobladores, los jatonrunas. Eran todos ellos convocados para trabajar por un bien común, por un fin comunitario. Es decir, si por decir tenían que trabajar haciendo puentes, ese puente iba a ser beneficiado para todas las personas del Auyu. Entonces, la minca es el trabajo colectivo para el beneficio de una comunidad, para todos los miembros de la comunidad. Por ende, todos los miembros tenían que salir a trabajar, a hacer en este caso, como el ejemplo que decimos, los puentes, que iba a ser utilizado por todos ellos. La siguiente forma viene a ser la mita. La mita se dice que es un trabajo penoso, pero fue un trabajo colectivo para crear bienes excedentes para el Inca. Y también se habla de la mita minera, donde la mita minera, para que los hombres del Hatun Runa, que era la población más numerosa en la época incaica, no se cansaran o sufrieran alguna enfermedad. Entonces el trabajo en la mita minera de los incas era un trabajo por turnos y no era muy cansado. Seguimos y nos vamos ahora a las tierras. Tenemos las tierras del Inca, tenemos las tierras del Sol y tenemos las tierras del pueblo. Ahora, claro que se van a diferenciar todas totalmente, ¿no? Unas de otras. Las tierras del Inca eran las tierras que más extensión tenían. Igual la tierra del Sol en menos proporción y las tierras del pueblo que también en menos proporción. Las tierras del Inca eran aquellas destinadas al sostenimiento de la nobleza imperial, pero no solamente a la nobleza imperial, sino también a su ejército. Los excedentes de la producción en las tierras del Inca conformaban las reservas nacionales, o sea, los excedentes, es decir, los productos que sobraban. Una vez repartidos los productos, los que sobraban se convertían en productos excedentes. Y esto eran guardados por si hubiese un desastre natural, para poder abastecer al ejército en caso de guerras. Entonces, si hubiera un huaico, si hubiera un aluvión o pérdidas, agrícolas, entonces de ahí servía del excedente, salía para esos casos de emergencia. Pasamos ahora a las tierras del Sol. Las tierras del Sol eran aquellas destinadas al sustento de los miembros del culto. ¿Quiénes? Los sacerdotes y las agyas. También dentro de las agyas, la casa de esta se llamaba la Agyaguasi, casa de las escogidas. Y habían también ahí las vírgenes del sol, que también dentro de las cosechas que daban de las tierras del sol, eran también para esas vírgenes del sol, para los sacerdotes y también para las agyas. Como habíamos dicho, en caso de sequías, inundaciones o cualquier calamidad, las reservas de los templos servían igualmente para atender a los damnificados. Como ustedes se pueden dar cuenta, estos excedentes tenían pues un significado de en caso sucediera algún desastre natural, alguna epidemia, tendrían con qué ellos, sustentarse. Y también tenemos por último las tierras del pueblo. No hay duda que en el reparto de la tierra se daba preferencia a la comunidad o al auyo.
Cada individuo recibía una parcela de tierra o topo, algunos también lo llaman tupu, es decir, la superficie necesaria para el sostén de una familia. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, en una familia nacía un varón? Si nacía un varón, el Inca le daba un topo de tierra o una parcela. Y si nacía una mujercita, le daban solamente medio topo. Un poco medio de discriminación, ¿no? Pero así lo hacían bajo el sistema agrícola incaico. Esto se llamaron pues las tierras del pueblo. Muy bien, vamos a continuar con la explicación. Y nos vamos a la organización económica incaica. Vamos a empezar con los principios, que este es un resumen, es un mapa conceptual, donde hemos visto que dentro de los principios de la economía está la reciprocidad y también la redistribución. La organización económica incaica, tenemos dentro de ella el trabajo del Inca, que está el Laini, la Minca y finalmente la Mita. ¿Qué más tenemos? La tenencia de la tierra. Están las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras del pueblo, que son las que hemos hablado hace poco. Bien, pasamos ahora a otro tema, a otra actividad económica, que viene a ser la agricultura. Vamos a ver acá la agricultura, la base en cuanto a la tecnología, la construcción de andenes. Los andenes, que vemos acá en esta parte, ¿no?, eran en los cerros, hacían pilcas de piedras, o sea, una piedra sobre otra, cosa que así tenía acá una especie de ondeada para poder cultivar, ¿no? Entonces, eso se llaman andenes. Los andenes, en otras palabras, son terrazas agrícolas artificiales, porque estos son hechos por la mano del hombre, ¿no?, para poder sembrar allí. Fue una de las técnicas más conocidas en el territorio incaico. Era utilizado para el sembrío de diferentes productos, asociado comúnmente al cultivo del maíz. Eso es lo que son los andenes. Siguiente, vamos a ver los camellones. Los camellones son también llamados huachos. Y los camellones están concentrados en la puna del lago Titicaca, es decir, en la zona altoandina. Ahí tenemos a los camellones, donde el aspecto climático tiene mucho que ver para poder sembrar los productos que ellos, según el clima, pueden sembrar. Entonces, en las alturas del altiplano, del lago Titicaca, por eso un ejemplo, donde ahí también construyeron camellones, así como de la cultura tiahuanaco. Se sembraban en la parte alta del terreno o surco para facilitar el drenaje durante las lluvias torrenciales. Entonces, acá servía como drenaje, como una represa, para que de ahí puedan ellos regar sus cultivos en la parte más alta. También tenemos a las chacras hundidas. Ustedes han ido a conocer Chanchan, al Palacio Shudi. Ahí podemos ver un huachaque. ¿De dónde proviene la palabra huanchaco? La palabra huanchaco viene de huachaque, que es una tierra hundida, una chacra hundida, donde ahí se siembra la totora, el totoral. Entonces son chacras hundidas, donde pues podemos observar, por ejemplo, ahí tenemos también en la reserva de Chanchan, tenemos ahí en uno de sus, digamos, repertorios culturales, tenemos a este huachaque, donde ahí pues podemos ver la totora, que está también que ha nacido y que se mantiene ahí como una ecología natural. Entonces esa es una chacra hundida, ¿no?, para de ahí obtener, como digo, el producto, en este caso que le estoy hablando de huanchaco, la totora, para hacer los famosos caballitos, ¿verdad? Muy bien, seguimos. También existen otros como canales, ¿no? Existen canales, por acá podemos ver también diferentes riberas, y dentro de cada ribera, de cada valle, siempre hay canales para poder regar en los cultivos. Los canales que también fueron muy importantes en la vida de los incas. Bueno, el abono, ni qué hablar. El abono también era importante porque servían pues para fertilizar los suelos. Vamos ahora con las herramientas. Dentro de las herramientas, una herramienta principal fue la chaquitacya, utilizada por el hombre.
Como hemos visto hace rato en la imagen de la Minca, acá esta parte de acá, ahí ponía el Inca su pie para que tome fuerza y pueda hundir toda esta parte como cuchilla y hacer un orificio y de ahí enterrar la semilla. Entonces la chequitaya también se le llama arado de pie y fue la herramienta más utilizada y es la más antigua. Algunos datan que tiene una antigüedad algo más de 2500 años antes de Cristo. Eran fabricados con yoque, con guarango o también con quinoal, con quisuar. Son varios los elementos naturales que ellos, digamos, reciclaban para hacer su chaquitaya. También podemos decir que consistía de un palo más o menos de 1 metro de longitud que terminaba en punta. En la parte inferior estaba sujeto otro palo acá, ¿no? Que es donde se cruzaba horizontalmente para que el Inca pueda poner acá su pie. Seguimos con otro. Esta, la que van a ver, la raucana. También les quería decir que la chaquitaya era utilizada solamente los varones, pero la raucana era utilizada por las mujeres. Como ustedes verán, es más sencillo que la chaquitaya. ¿Cuáles son las características de esta raucana? Era una excavadora que utilizaban las mujeres. ¿Cuál era su uso? Servía para desmenuzar los terrenos. Entonces era una herramienta de palo un poco acá curvo, como ven acá, ¿no? Curvo. Y esta herramienta entonces era que utilizaban las mujeres para ir destrozando o desmenuzando la tierra, ¿no? Tenemos también otro, el soki, el winnie, que lo vamos a ver por acá, y el azar o el asadón. La lampa, también conocido como asadón, que servía para quitar y remover también la tierra. También se le conoce como nombre de asada, la lampa o asadón. Servía para quitar las hierbas que impedían el desarrollo de las plantas. Toda la hierba mala lo sacaban con este asadón o lampa. También se utilizaba para remover la tierra. Como ustedes verán acá, esta parte era para remover la tierra. También tenía doble función. Seguimos entonces y vamos ahora a otra parte que es la ganadería. Ya vimos la agricultura, ahora pasamos con la ganadería. La ganadería, en los Andes prehispánicos, los camélidos desempeñaban un papel verdaderamente importante en la economía. Particularmente fueron la llama y la alpaca. Acá tenemos una llama, las alpacas, pero también estaban las vicuñas y también los guanacos, que son camelos. En el Perú hay 4 camélidos: la llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco. Entonces, la llama, los recursos proporcionados por la llama fueron utilizados al máximo por la llama, ¿no? Así su lana era hilada para transformarla en ropa para la gente de la sierra. Y los de la costa utilizaban el algodón, pero los de la sierra utilizaban la lana, en este caso de llama, para confeccionar sus vestimentas. Su carne también era consumida tanto fresca como secada al sol. Y secada al sol es como la cecina, pero allá en la sierra también la conocen con el nombre de charqui, que es la carne que lo ponen ahí como si fuera ropa en unos tendederos y el sol es quien la diseca, ¿no? Se le llama charqui. ¿Y para qué? Porque de esta manera la carne fresca era secada al sol y deshidratada. Para eso, esto permitía su conservación y almacenamiento en los depósitos de la carne. Además, las llamas eran sagradas, ¿no? Sangradas, por una vena de la quijada para preparar una comida especial con la sangre. Y los cueros eran utilizados para preparar cuerdas, sandalias y otros objetos, ¿no? En particular. Incluso hasta el excremento de la llama era utilizado como combustible en lugar de la leña. Entonces la llama tuvo acá un fluido, muy fluido era la llama en cuanto a los beneficios que podrían sacar ellos de este animalito. La vicuña también tenemos acá. ¿Por qué es importante la vicuña? Cronistas españoles afirman que las vicuñas nunca se les daba muerte, no los mataban a las vicuñas. ¿Por qué? Porque de ellas se buscaba obtener su lana, que era muy apreciada. La ropa del Inca
y de la que sería destinada a las ofrendas se confeccionaba de esta lana, de la lana de la vicuña. Ustedes se preguntarán, en el escudo del Perú también figura la vicuña. Y la pregunta es, ¿por qué pusieron a la vicuña en el, digamos, en el escudo del Perú? ¿Por qué está la vicuña en el escudo? ¿Saben por qué? Porque la vicuña representa a un auquénido muy especial. ¿Saben por qué? Porque la lana de la vicuña es la lana más fina del mundo y es exportada esta lana. Así también en el tiempo también de los incas, dicen los cronistas que las vicuñas nunca se les daba muerte por su lana, por su, digamos, por su fineza en la lana. Ese es digamos, lo que tiene la vicuña. En cuanto a la pesca, se realizó especialmente en ríos y lagos. También pescaron en el mar, de hecho. Cazaban, ¿cuáles eran sus herramientas? Anzuelos, redes, canastas, arpones y también los famosos caballos de totora, ¿no? Que también lo utilizaron sobre todo en la costa cerca al mar. Este medio fue trasplantado por Pachacútec al lago Titicaca, para que también allá la seña de los uros también lo puedan realizar, y de los quechos también. No fueron grandes navegantes los incas, pero sí utilizaron pequeñas embarcaciones para la pesca. El pescado se consumía de varias formas: fresco, ahumado, secado al sol y salado. Precisamente estas tres últimas formas permitían el intercambio con otros productos de los valles interandinos para que no se desmalogre, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaban los pescadores? Tenían un nombre, era el Chayua Camayot. Chayua Camayot era el nombre de los pescadores en este tiempo de los incas, ¿no? Muy bien, pasamos a la minería. Mucho antes de la época incaica existieron diferentes culturas pre-incas, las cuales supieron cómo extraer los minerales y convertirlos en artículos domésticos, armas o otros artefactos. ¿Recuerdan ustedes al señor Zipán? Pertenece a la cultura, ¿qué cultura? A la cultura mochica. Y el señor Zipán era el mochica del norte. Y ahí encontraba al señor Zipán, y también más abajo ha encontrado a otros señores Zipán con muchos collares, pulseras, narigueras, pectorales de oro y de plata. Entonces, desde las culturas pre-incas ya la minería estaba siendo explotada. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y aún sigue explotándose. Recordemos que La Libertad es uno de los primeros productores de oro de todo el Perú. Y pasamos con las actividades económicas en un resumen. Hemos visto la agricultura. Esta es a manera de resumen nada más. Se caracterizó porque la agricultura fue la base económica de los incas. Utilizaron andenes, camellones, chacras hundidas, canales de irrigación y abono. Herramientas: la chaquitaya, la raucana, el soque, el wini, la lampa. En la ganadería son crianza de camélidos, hemos hablado de 4 tipos de camélidos. En la pesca se realizaron el mar, ríos y lagos. Y finalmente la minería, que hemos visto que la explotación de oro, de plata, bronce y plomo. Bien, este es un dibujo que hemos visto anteriormente, que es donde está el guaruguaro, donde están los andenes, donde están las cochas, ¿no? Las pequeñas lagunas dejados, los ríos y los canales de irrigación. También tenemos las represas altoandinas, también tenemos un observatorio solar. Bueno, esta es una visión de más o menos cómo en la parte andina el hombre, a través de su geografía accidentada, ha ido implementando. Bien, agradecido por su atención de la presente, espero que hayan entendido la explicación. Se despide su profesor Luis Basauri Castillo. Ahí termino con esta frase de Francisco López de Gamarra, quien dice: oro y plata hay donde quiera, mas no tanto como en el Perú. Entonces, que Dios me los bendiga a todos y que sigan cuidándose, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. No olvidar también de las actividades, no olvidar estas actividades que tienen que hacer, ingresar a esos links. También puedes ingresar ahí a las páginas